Pues a mí me gustaría hablar de un tema que creo que tiene muchísima importancia, es el valor de la disciplina. Cuando hablamos de la disciplina, hablamos de la creación de nuevos hábitos. Hay algo que ninguno de nosotros podemos evitar, que es el hecho de que los hábitos al final son los que afectan de una forma directa a nuestra vida. Y la pregunta es ¿por qué afectan tanto? Y la respuesta es muy sencilla, porque crean determinados circuitos en el cerebro. Y una vez que ese circuito se ha creado, es como si de forma natural la información tendiera a transcurrir por ahí. Imaginemos que el cerebro fuera como una tierra arcillosa enormemente blanda y empezamos a pisar esa tierra siguiendo un camino determinado. Llega un momento en el que cada vez esa tierra se va hundiendo más y forma un surco. A partir de ahí es mucho más fácil que toda información penetre por ese surco a que empiece a generar pues un nuevo camino que a lo mejor sea mucho más interesante y mucho más positivo para nuestras vidas. Yo creo que es muy importante que entendamos esto. La gran recompensa es que traes a tu vida cosas que verdaderamente quieres que estén. Bueno, sobre todo, perdona Mario, sobre todo también abre una ventana a la esperanza de la rehabilitación. Absolutamente, absolutamente. De las cosas más devastadoras que existen por el enorme impacto que tiene el ser humano es la desesperanza. Es decir, verse en un túnel sin siquiera intuir la posibilidad de que haya un poco de luz. Sabemos perfectamente que cuando alguien cree, incluso situaciones muy complicadas, situaciones muy desafiantes, muy difíciles, que pueda haber una luz aunque no la vea, y tiene esa fe en que antes o después encontrará el camino, encontrará la salida, y poco a poco va dando pasos, pues al final lo consigue en muchísimos casos. Y a mí me gusta pues comentar algo, que es que el regalo de la fe es que al final se te permite ver lo que primero has creído, ¿no? Esta consistencia, esta insistencia personal elegida libremente de meterte en un proceso de mejora creo que es esencial. A mí de verdad me sorprende cómo pensamos que sencillamente por el hecho de cumplir años vamos a ser mejores. Hay gente muy jovencita que tiene un nivel de madurez extraordinario y hay personas con mucha juventud acumulada que tienen una madurez muy escasa. Entonces la madurez y la edad son dos cosas diferentes. Sí. Hay personas a lo mejor que dicen, oiga, yo llevo 30 años conduciendo, ¿qué me va a contar a mí de cómo se conduce? No, perdón, usted lleva a lo mejor un año repetido 30 veces. Entonces, es que, claro, es completamente distinto, ¿no? Entonces, esa voluntad, esa ilusión por mejorarse, por completarse, por desarrollarse, creo que es algo que todos podríamos poner en nuestra vida, dando pequeños pasos. Y es primero desaprender y luego reaprender. Claro, porque ten en cuenta que lo que estamos haciendo es cambiar nuevos circuitos. Entonces tenemos que desaprender ciertas pautas, que son inclinaciones que sentimos para movernos en una dirección determinada, y empezar a cambiar otros circuitos, empezar a generar nuevas posibilidades. Esto es un proceso de desaprendizaje, nadie dice que sea fácil, es sencillo de explicar, no es fácil de hacer, y poco a poco se van construyendo nuevas conexiones. ¿Y se puede aprender a tener fuerza de voluntad? Sí. Cuando en alguna sesión de coaching alguien me decía, Mario, estoy totalmente bloqueado, no hay nada que yo pueda hacer, les decía una pregunta que no es para nada genial, pero tiene un gran poder movilizador. Les preguntaba, ¿cuál es el paso más pequeño que te atreves a dar? Y siempre hay un paso, por pequeño que sea, que alguien puede dar. En el momento en el que alguien da un paso, por pequeño que sea, es decir, en el momento en el que actúa, en el que hace algo, eso que desde fuera parece que es insignificante, a nivel mental no lo es, porque solamente aquella persona que cree que puede, hace eso, dar un pequeño paso. Y a partir de ese pequeño paso se va conquistando territorio. Es decir, para mí la libertad de una persona es una conquista diaria. No podemos darlo por hecho, porque muchas veces nuestros propios automatismos nos quitan la libertad. A mí me parece maravilloso, independientemente de la edad que se tenga, que cada uno elija libremente en qué quiere mejorar. Se enfoque en eso y poquito a poco dé pasos para alcanzarlo. Es decir, pensar en grande y actuar en pequeño. No importa que sean pasos de bebé, pero tu visión, aquello que tira de ti, es algo muy grande. Bueno, sobre todo es que si alguien consiguiera llegar a la perfección en cualquier disciplina, luego una vez que llegaba ya rollo, ¿no? Patatero. Sí, porque además, fíjate, la palabra perfección hay que entenderla en su verdadero significado. La palabra perfección significa estar completo. Entonces, para mí, todo ser humano en su interior
está completo, es decir, es perfecto en su interior. Ninguno de nosotros somos una maquinaria de reloj averiada que los demás tengan que arreglar. Y cuando uno siente que los demás le tratan como si fuera así, como si tuviera esos engranajes que funcionan mal, enseguida se resiste. Cuando alguien siente que los demás se dirigen a ti viendo esa dignidad, viendo esa perfección en tu núcleo, en tu esencia, en ese momento tú empiezas a creer más en tus posibilidades, tú empiezas a creer más en tus potencialidades. Lo que luego una persona alcance de mejora en su forma de ser y de estar en el mundo, eso es otro tema. Lo importante es saber que en nuestro interior, en el centro, en lo que nos define como seres humanos, somos completos, no somos defectuosos, ni siquiera, ni siquiera personas que tienen pues lo que se llaman deficiencias cognitivas, deficiencias físicas en su núcleo, que tienen una imperfección, siguen siendo perfectos, siguen teniendo esa enorme dignidad como seres humanos, y lo único es que tienen otros desafíos distintos a los nuestros. Pero eso es lo que me gustaría transmitir aquí, ¿no? Esa ilusión, esa esperanza de que hay un camino y de que hay una mejora posible siempre que se tenga el compromiso firme en dar esos pequeños pasos cada día. Aquella persona que de verdad está ilusionada por un objetivo que en principio parece demasiado grande, si persiste, si sigue, está creciendo como ser humano, su mente está cambiando, y si está cambiando su mente, está cambiando su vida. ¿Cuáles son esos 3 superpoderes que tenemos todos para ser felices, Mario? Bueno, yo creo que el primer superpoder es el superpoder de ilusionarte, es decir, lo que es la inspiración, lo que ha movido y moverá al ser humano, un proyecto, una propuesta, una visión que le trascienda, es decir, que no terminen en el yo, mío, para mí. Lo segundo que le mueve es la capacidad de poner en marcha su creatividad, su capacidad de comprensión en profundidad de aquellas realidades que no son evidentes. Y la tercera, o el tercer superpoder que tiene, es el superpoder de ponerse en marcha siendo inasequible a lo que es el fracaso, es decir, no levantándose cada vez que se cae. Esta capacidad del ser humano de ir aprendiendo a medida que se cae es algo que nos ha ayudado a lo largo de toda nuestra historia. Lo que pasa es que muchas veces o no estamos suficientemente inspirados porque no tenemos una visión, o no ponemos en marcha el proceso creativo y ni siquiera tenemos una estrategia para avanzar en un terreno nuevo, o sencillamente pensamos que las cosas suceden solas, sin un esfuerzo y una dedicación por nuestra parte. Si usted se despierta un día, Mario, sin ganas de levantarse y afrontar el día, ¿qué hace? Una de las estrategias que... ¿Alguna vez pasa, verdad? Claro que pasa. No, por supuesto que a mí, por supuesto que a mí, y a veces con más frecuencia de la que me gustaría. Lo que pasa es que uno tiene que tener primero una inspiración, una estrategia y un entrenamiento. La inspiración es saber que en ese día se pueden abrir posibilidades que ni siquiera te imaginas. ¿Quién soy yo para decir que ese día no va a ser un día extraordinario? ¿Cuál es la estrategia que utilizo? Pues, por ejemplo, algo tan sencillo como pensar en 5 personas a las que yo realmente expresaría gratitud. A veces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos y que muy pocas personas tienen. Este ejercicio tan sencillo de pensar antes de levantarte de la cama, justo al despertarte, en 5 personas a las que tú quieras, a las que tú valores, que estén añadiendo valor en tu vida, en tu existir, se ha demostrado no solamente que hace que te encuentres, que te levantes con mejor ánimo, es que se ha visto que tiene un impacto, por ejemplo, en los niveles de glucosa, en los niveles de lípidos, en los niveles de tensión arterial. Y la parte de entrenamiento es que esto no es un día agradezco y el otro no. Es decir, si me lo tomo en serio, digo, si esta estrategia realmente tiene sentido y me explican por qué tiene sentido, por lo menos tengo que darle la opción de que funcione. Esto de, lo voy a probar a ver si funciona, lo pruebo un día, y si no ha funcionado como me gusta, no sirve, eso es la excusa fácil para mantenerse atrapado en modelos viejos, mentales, que nos tienen muchas veces tremendamente esclavizados. ¿Comer bien y hacer ejercicio, esas dos cosas, cuánto pueden influir en nuestra felicidad? Comer bien y hacer ejercicio no sabemos hasta qué punto pueden influir en la felicidad, porque en la felicidad influyen 3 factores. Factores que tienen que ver con el cuerpo, factores que tienen que ver con la mente y factores que tienen que ver con el alma. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que cuando se come bien, es decir, de una forma adecuada, pensando en el cuerpo, en lo que le sienta bien al cuerpo, y cuando se hace ejercicio,
hay varias cosas que sí se han demostrado desde el punto de vista científico. Primero, que toda la parte anterior del cerebro, lo que se llaman las áreas prefrontales, aumentan de grosor. Estas zonas son muy importantes porque nos permiten estar más atentos, nos permiten ser más eficientes. La atención plena se ha asociado claramente con una sensación de bienestar. Por si esto fuera poco, el ejercicio físico también potencia un área del cerebro que se llama el hipocampo. El hipocampo es clave para aprender nuevas cosas, para adaptarse a nuevos contextos. Y además se ha visto que el ejercicio físico aumenta el grosor de otra área cerebral que se llama el cíngulo anterior, que es probablemente el área más importante en la conexión humana. Se ha observado en el estudio más largo de felicidad que existe en el mundo, es tan largo que ya hay 2 directores del estudio que ya fallecieron a edad avanzada, porque es un estudio de muchísimos años, y actualmente el tercer director pues tiene también una edad bastante avanzada. Se ha demostrado que el elemento más asociado a la felicidad es la calidad de las relaciones humanas. Si el ejercicio físico mejora de una forma evidente el área que tiene más capacidad de facilitar el encuentro con otros seres humanos, como es el cíngulo anterior, lo que no cabe duda es que hacer ejercicio físico sí tiene un impacto en la felicidad. Decir si es un 10, un 20, un 30, un 4, un 60%, eso no lo puedo decir. No se sabe, pero todo está ligado de alguna manera. Exacto, es que todo está ligado, todo suma. Cuenta usted en el libro que cuando todavía estaba estudiando medicina, que por cierto empezó con 17 años, obtuvo una beca en Finlandia. Sí. Todo iba bien allí, le gustaba el trabajo, hizo muchos amigos. Sí, sí. Pero estaba cada vez más decaído. ¿Qué ocurría? Bueno, efectivamente fue en Oulu, en el Hospital Central de Laponia. Éramos estudiantes de medicina de muchos países europeos y la verdad es que nos llevábamos muy bien. El hospital era modernísimo, Finlandia es un país precioso, la gente muy agradable, y a medida que iba avanzando el tiempo, pues yo empecé a notar un cambio en mi estado de ánimo, y yo no entendía a qué se debía ese cambio en el estado de ánimo, porque no era una cosa puntual, era algo como que se estaba estableciendo en mí. Yo hice un proceso de reflexión intentando ver qué es lo que no estaba funcionando en mi vida. Estaba apasionado, estaba en el departamento de ortopedia del profesor Timo Laramie, me trataban de maravilla. Yo estaba aprendiendo muchísima cirugía, me gustaba incluso la comida, que es un poco peculiar, tenía amigos por todas partes, me encantaban las saunas, de vez en cuando nos íbamos a una cabaña en medio del lago y nos bañábamos todos, es decir, no veía ningún problema. Entonces un buen día se lo comenté a mi amigo Hubertus. Hubertus era una persona de cerca de 1,90 de altura, que venía de Suecia. Le dije, mira Hubertus, no sé qué me pasa, pero estoy súper decaído. Entonces él me dijo, Mario, es que tú no lo sabes, pero es que la luz está cambiando. Nosotros en los países escandinavos conocemos esto. Claro, al cambiar la luz, lo que ocurre es que empieza a producirse un aumento de melatonina porque baja la luz, y la melatonina compite por el mismo aminoácido que la serotonina. La serotonina es una hormona clave en los estados de ánimo, digamos que es la hormona más importante en el estado de ánimo. Lo que yo notaba era una reducción en el nivel de serotonina a favor de un aumento de los niveles de melatonina. Entonces comprendí hasta qué punto los ritmos biológicos, lo que se llama el ritmo circadiano, el ritmo del sol, tiene un impacto clarísimo en el estado de ánimo de una persona. Habla usted en el libro de Michael Phelps, ¿verdad? Sí. Me gustaría que nos contara qué admira de ese nadador olímpico. Bueno, yo tuve la fortuna, la ocasión de que nos invitaron a los dos a dar unas conferencias en México. Sí. Y escuchándole, pues él sencillamente reveló algo que nos puede parecer evidente, pero cuando te lo dice el atleta que más medallas tiene en toda la historia de las Olimpiadas, pues se le presta especial atención. ¿Y qué dijo? Y él hablaba de la increíble importancia de entrenar, que él había, desde que empezó a nadar, había entrenado todos los días de su vida, fuera Nochebuena, el día de Navidad, fuera el día de Acción de Gracias, fuera el 4 de julio, cualquier día él entrenaba. Y que esto era la clave del éxito. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, cuando vemos a alguien que ha triunfado a semejante nivel como Michael Phelps, tendemos a pensar que son solo sus cualidades físicas o tal. Sí, que no hace nada más, ¿no? O su inteligencia, o que, bueno, que entrena, pero no que entrena a tal nivel. Entonces, claro, muchas veces esta es la parte que menos se expone, porque es la parte menos apetecible.
Lo que nos gusta son las medallas, el triunfo, los éxitos, pero esa parte... Digamos que el sudor no es atractivo, claro, ¿no? Claro, el sudor no es atractivo. Entonces, cuando una persona renuncia a presentarse como alguien, digamos, de otra galaxia, con unas cualidades únicas, casi convirtiéndose como en un ídolo de la humanidad, y presenta este aspecto tan humano del sacrificio constante, de la dedicación ininterrumpida, pues francamente uno descubre varias cosas. Primero, que llegar a cierto nivel en la vida, a cierto nivel de éxito, pide una enorme dedicación. Y segundo, que quien no esté dispuesto a poner esta dedicación no podrá llegar probablemente a hacer realidad sus sueños. No basta solo la inspiración y tener una buena estrategia. Hay que estarse entrenando. Todo, ¿cómo la combatimos? A veces nos han llamado algunos despiertos, ¿no?, que nos dicen, estamos muy solos, la radio nos hace mucha compañía, pero, bueno, más allá de la radio, del momento que puedas estar escuchando un programa, ¿cómo se combate esa soledad? Bueno, primero, resulta verdaderamente paradójico que en una época con tantísima comunicación haya tanta soledad. Y es por una sencilla razón. Es porque la comunicación que estamos teniendo es tremendamente superficial. Y el ser humano tiene anhelo de una conversación más profunda, de un encuentro más enriquecedor. Es tan importante el tema de la soledad que cuando Vivien Murthy, que fue el cirujano general elegido por el presidente Obama, el cirujano general es la máxima autoridad médica en los Estados Unidos y es una elección directa del presidente de la nación. Cuando Vivien Murthy le preguntaron, doctor Murthy, ¿cuál cree usted que es la enfermedad más preocupante en los Estados Unidos? Pues mucha gente pensaba que iba a hablar de la hipertensión arterial, de las enfermedades degenerativas, de la hipertensión de la diabetes, etcétera, etcétera. Y él dijo la soledad. La soledad puede llegar a matar. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser de encuentro y cuando tú te sientes solo, se activan con mucha facilidad partes de nuestro sistema nervioso que solo se activan cuando uno se siente en peligro, cuando uno se siente aislado. ¿Cómo se combate? Pues primero siendo sensibles a esto, siendo sensibles a que hay personas que se sienten solas y buscando formas de transmitirles que no están solas. A veces es una llamada, una sencilla llamada que para alguien no es nada, pero para una persona que se siente sola es un mundo. Otras veces efectivamente es mandándoles mensajes perfectamente a través de la radio diciendo no estás sola, estamos contigo. Cuando el ser humano tiene anhelo de encuentro, hasta la cosa más pequeña puede marcar una enorme diferencia. Y sobre todo eso, ser sensibles a un problema que es enorme, porque quien se siente solo no va por ahí con un megáfono contándolo. Hay que tener esa agudeza sensorial para descubrirlo y hacer ese pequeño esfuerzo, un esfuerzo sin ruido, un esfuerzo sin parafernalias, para que esa persona sienta que hay alguien que se ocupa, que hay alguien que se preocupa, que hay alguien que está, a lo mejor en la distancia, pero aún así que piensa en ella. ¿Los cambios, los retos, son necesarios y es normal que nos den algo de miedo? Esta es una pregunta de enorme calado, porque aquí hay una cosa de lo más sorprendente. Es decir, el ser humano aparece hace unos 2,5 millones de años
en el este de África como ser humano, evolucionando obviamente de otras especies. Sí. Hace 1 millón de años el Homo erectus abandona el este de África y coloniza lugares tan distantes como pueden ser Java o Australia. Y claro, nosotros sin embargo vemos cuánto nos cuesta cambiar, la reactividad tan grande que tenemos a los procesos de cambio. Y aquí viene mi contestación, que no digo que sea la contestación, es mi contestación a la pregunta. El cerebro humano está tan preparado para los cambios que hay uno de los 2 hemisferios del cerebro, de las 2 partes que tiene el cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, hay una de ellas, que es el hemisferio derecho, que está especialmente diseñado para adaptarse a los cambios. Si es así, si el ser humano es hijo del cambio, si estamos aquí porque hace 1 millón de años una serie de seres intrépidos, con herramientas prácticamente ridículas, con un conocimiento del mundo más que limitado, se atrevieron a abrazar un mundo desconocido, ¿qué es lo que nos hace tan resistentes al cambio? Y aquí hay que entrar en otra dimensión, mucho más sutil, porque es una dimensión metafísica. Es una figura que tenemos, una especie de programación mental que se llama ego. Entonces, el ego
busca sobre todo controlar, busca la seguridad, busca la certeza, busca el estatus, busca el reconocimiento, busca encajar como sea. Y todo lo que sea un cambio, todo lo que sea abrirse a la incertidumbre implica descontrol. Implica a lo mejor perder estatus, porque claro, ya no puedo demostrar lo que sé en un terreno en el que no sé. Puedo perder reconocimiento. A lo mejor me exige entrar en contacto con otras personas y no, digamos, entre comillas, con mi antigua tribu. Y el ego se rebela contra esto. Claro, el ego tiene mucha fuerza porque de alguna manera utiliza todo lo que es la arquitectura cerebral para que experimentemos un proceso de cambio como una amenaza. Es curioso, es como si a un ordenador que está perfectamente preparado para hacer frente a un desafío, el que sea, le colocamos un software, yo diría un virus, que inutiliza ese ordenador. Decimos, ¿cómo es posible que ese ordenador, en este caso la metáfora sería en relación a la analogía con el cerebro, cómo es posible que este cerebro tan preparado para adaptarse a procesos de cambio se sienta tan limitado cuando ese cambio sucede en la vida? Y es por esta especie de esta programación tan extraña que a veces tenemos y que hace que nos sintamos pequeños frente a la incertidumbre y que prefiramos, y de hecho se puede ver hasta leer hasta en el propio refranero, pues eso, la curiosidad mató al gato. ¡Qué barbaridad! Más vale pájaro en mano que ciento volando. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Claro, cuando uno va recibiendo... Y eso va calando, va calando. Claro, y uno no se mueve. Claro, es como el chirimiri en el País Vasco, que sale uno y dice, nada, si prácticamente no llueve. Y vuelve a su casa calado. Pues claro que va calando. Y deja de ser una idea para convertirse en una creencia que luego opera alterando todos nuestros circuitos cerebrales. Doctor, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias de corazón. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.